Comienza Partida Doble, el programa de ciencias económicas en la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Cetrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Arrancamos otra emisión de Partida Doble. Mi nombre es Norberto Lema, los vamos a acompañar un rato charlando un poco de economía, con muy buena música, por supuesto, como siempre. Saludo al profesor Oscar Cetrángolo. ¿Cómo le va, estimado? ¿Qué tal, Norberto? Muy bien, bárbaro. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo lo envidio? Me voy a ir a vivir con usted, me parece. Sí. ¿Viste qué fácil dar envidia? Se trata de estar convencido. Sí. Profesor Andrés López, ¿cómo anda? Bien. ¿Bien? Dudó mucho, ¿eh? No vi mucho convencimiento. No sé si tiene que ver con Independiente, con un viaje largo que ha tenido, con alguna de esas cosas, pero bueno, no lo vi muy convencido. Bueno, arrancamos nuestro programa del día de hoy. La saludamos a Ceci también, como siempre, que nos acompaña en la edición y todo lo demás. Y tenemos un invitado hoy para hablar de economía. En un ratito vamos a contarles cuál va a ser la música que se va a agregar a nuestro programa de hoy, a nuestra lista de Spotify, una de las más escuchadas, creo que de todo Spotify. Así que bueno, presenten con quién vamos a hablar hoy. Díganme, cuéntenme. Bueno, tenemos un invitado que nunca estuvo en el programa, Gabriel Palazzo. Eso es raro. O sea, hemos tenido a muchísima gente. Es joven, Gabriel. Es joven y estuvo unos años en las Europas, ¿no? En España, haciendo su doctorado. Y ahora retornó hace poco, unos meses, y de hecho se incorporó al IEP recientemente, el Instituto Interdisciplinario de Economía Política, que actualizó todas partes junto a muchos otros colegas, y también la clase de macroeconomía 2 en la facultad. Las exportaciones, ¿no? Y del comercio en general, y en particular el rol del tipo de cambio, ¿no? Que uno supone, ¿no? Tradicionalmente que hay alguna vinculación estrecha entre ambas cosas. Pero últimamente han surgido dudas, ¿no? Hay alguna literatura que sugiere que el tipo de cambio no es tan determinante para el comercio, tal vez quizás porque las cadenas de valor necesitas importar para exportar, u otros factores, en fin. Entonces tal vez estaría bueno, Gabriel, pero bueno, digamos, creo que para motivar el tema, por supuesto, en Argentina siempre tuvimos la idea, algunos economistas, del tipo de cambio estable y competitivo, ¿no? Que es una trademark del CEDES, por otro lado, creo, ¿no? Donde Gabriel se formó también. Y a su vez hay un consenso en que necesitamos exportar mucho más en Argentina para evitar caer en las crisis de balanza de pagos. ¿Qué aprendiste, Gabriel, de todas tus investigaciones sobre este tema, para nuestro caso particular? A ver, nada, como decías vos, Andrés, o sea, es un tema. Yo empecé a estudiar economía un poco con la época del tipo de cambio real, competitivo y estable, digamos, del 2003, 2007, 2008, digamos, toda esa etapa de la crisis de la postconvertibilidad. Y por otro lado, digamos, en el secundario estuve en la etapa final, digamos, de la convertibilidad, que se veía mucho desempleo y un montón de cosas que, digamos, no parecía que la cosa iba bien, y cuando empecé a estudiar economía, como uno veía, decía, che, este esquema macroeconómico está dando sus réditos, crecíamos rápido, no teníamos problemas de balanza externo, no teníamos problemas fiscales, y empezó a ir la curiosidad. Después, obviamente, cuando empecé a trabajar en
Mercedes, con Roberto Frenkel, con Martín Rapetti, es como que ya me fueron machacando la idea y haciéndome la idea de que había algo ahí interesante para investigar. Digamos, lo que empezamos a preguntar es decir, bueno, ¿cómo es el tipo de cambio real y exportaciones e importaciones? Porque siempre, digamos, o sea, como yo creo que al final de la tesis lo que termino descubriendo, o lo que le termino poniendo números, es algo que un poco está en el conocimiento que todos tenemos, pero que había que ponerlo en números o ponerlo en claro y estaba bien, digamos, hacer el estudio más empírico. Que un poco, digamos, es decir, mirá, en un país que tiene el 60% de sus exportaciones que dependen del agro y que sos muy competitivo en esas exportaciones, el tipo de cambio no te afecta principalmente a esos sectores, digamos. O sea, digo, son exportaciones que van a ser competitivas ya desde el vamos por una cuestión de las ventajas comparativas que uno tiene naturales y porque ya, digamos, incorporaste la tecnología con la siembra directa y todas esas cosas, que el tipo de cambio no le mueva la aguja a alguien para decir exporto o no exporto, y si mueve la aguja, mueven tierras marginales que se pueden incorporar o no incorporar, pero que el número macro no te lo cambia, digamos. Lo que sí encuentro, digamos, es que te cambia el número para exportaciones más industriales, ¿sí? Que pueden ser sobre todo de bajo y medio contenido tecnológico. Las de alto contenido tecnológico responden más que las del agro, pero no tanto, digamos, o sea, no tanto como las otras dos. Y si uno se fija en otro tipo de clasificación, digamos, o sea, por ejemplo, estas de productos diferenciados o productos más homogéneos o productos de referencia, encuentra lo mismo. Los productos diferenciados, que suelen ser más asociados con manufacturas de distintos tipos, menos los commodities industriales, responden más que los productos homogéneos y demás. Entonces, en general, digamos, o sea, un poco el mensaje o uno de los mensajes que encuentro en la tesis es decir, mira, vas a tener determinados sectores que te van a responder, determinados sectores que no te van a responder. En el número macro, dado la estructura que tiene Argentina de su canasta exportadora, el aporte marginal que te hace el tipo de cambio es 0,3, la elasticidad es 0,3, digamos, el número mágico es 0,3, que no es tan alto, pero ese es el número. Lo que pasa es que si uno lo piensa más en torno a una estrategia de desarrollo productivo y uno dice, mirá, por algún motivo creemos que Argentina tiene que ir hacia productos diferenciados de tales características y qué sé yo, si vos vas a un tipo de cambio muy apreciado vas a tener un problema porque lo estás desincentivando, con un tipo más depreciado le estás dando una rentabilidad adicional que los puede beneficiar. Y después, digamos, o sea, las otras dos cosas que uno encuentra, digamos, las otras dos características que uno encuentra por los cuales los sectores responden más o menos al tipo de cambio es que estos sectores, estas manufacturas, estos productos más diferenciados son más intensivos en mano de obra. ¿Y cuál es la razón, digamos, por la cual el tipo de cambio afecta? Y bueno, mira, si uno de tus costos más importantes es en pesos, o sea, salarios, y le pones un tipo de cambio alto, y entonces los salarios en dólares baja, y como uno es en general tomador de precios internacionales, la rentabilidad sube, le estás dando un incentivo adicional. Y la otra, digamos, otro detalle más, que también me parece que es algo que uno tiene una intuición, pero que no, por lo menos en Argentina no estaba mostrado, y tampoco en tantos contextos, es que cuando uno tiene un salto cambiario, una devaluación, una depreciación, no todos los sectores intensivos en mano de obra te van a responder, no todas las manufacturas te van a responder, digamos, no es en general que cualquier cosa, cualquier nuevo sector te pueda aparecer, sino aquellos sectores que ya están cerca de sectores en donde ya tenés algún tipo de capacidad productiva. ¿Sí? En donde están cerca de sectores que ya sos competitivo. Entonces es como decir, bueno, mira, tenías un grado de capacidad, te bajaron los costos, podés pegar el salto, animarte a exportar y vas a tener empresas. Y después la micro de eso, esto es más sectorial, la micro de eso es que algunas empresas sobrevivirán, otras no sobrevivirán, o se abrirán algunos nuevos mercados, y ya está, digamos. O sea, digo, yo creo que al final del día a mí me pasa mucho, es como cuando ya encontrás lo que encontraste, decís, che, esto era obvio que tenía que ser así, digamos, y yo me quedo, digamos, y por otro lado me da tranquilidad de decir, bueno, pará, este es intuitivamente válido estos resultados que se están encontrando, que a veces, muchas veces los datos, nada, uno se puede mandar macanas o pueden reflejar cosas que no estás haciéndote bien la pregunta, pero creo que los resultados son bastante razonables. Ahora, Gabriel, una pregunta muy desde la intuición, ¿no? Esos resultados, ¿no tienen algún grado de dependencia de la magnitud del salto en el tipo de cambio?
Digo, porque en general uno hace cálculos sobre cambios marginales, pero los saltos que hay en la Argentina son bestiales, ¿no? Yo no sé si eso cambia algo las conclusiones. Está buenísima la pregunta. A ver, yo, digamos, o sea, en toda la investigación, la tesis, la verdad que al final del día quedó, de cuerpo de tesis hay 5 capítulos, digamos, más la revisión de la literatura, más conclusiones, más la introducción, más todo eso, pero digamos, de papers en sí hay como 5 papers, que básicamente, digamos, hay uno, digamos, son uno de saltos exportadores, ¿sí? O 2 de saltos exportadores, y uno de episodio de sustitución de importaciones, que es un poco más polémico, pero que es el otro, y otro de elasticidades más marginales, con esto que vos decís, digamos, de que uno ve lo más marginal. Pero en el de salto exportador, digamos, o sea, tengo el del salto exportador, que ¿qué es lo que hago? Digamos, le pongo determinados requisitos a las exportaciones sectoriales, digamos, a 4 dígitos de desagregación, para decir, quiero ver aquellos sectores que despegaron durante periodos largos de tiempo, digamos. ¿Despegaron en qué sentido? De que ganaron market share, digamos, de que ganaron participación mundial en las exportaciones, que crecieron mucho más de lo que venían creciendo antes, digamos, que aceleraron sus exportaciones, que el crecimiento exportador es grande, que en términos acumulados es grande, digamos, o sea, sectores que uno puede decir, mirá, de acá a acá, digamos, y comparo 6 años contra 6 años, digamos, o sea, digo, en estos 6 años, este sector tuvo un quiebre de tendencia, ¿sí? Comparado con los 6 años previos, ¿no? Y eso lo hago de 1980 para adelante, ¿no? Y encuentro básicamente que en el momento que mayor cantidad de productos que cumplen esta característica del salto exportador ocurren, es en el periodo 2003-2008. ¿Sí? Que es el periodo donde uno dice, acá tuviste un cambio del tipo de cambio muy alto. Sí. Entonces, ahí me fijo todas estas cuestiones, me las fijo, digamos, si son intensivos en mano de obra, si son manufacturas de baja, media o alta intensidad tecnológica, o si son productos diferenciados, y encuentro todas esas correlaciones. Cuando lo hago con elasticidades, con cambios más marginales, o teniendo en cuenta todos los cambios año a año, digamos, termino encontrando los mismos resultados. Pero, digamos, algunas cosas, digamos, o sea, digo, como que, básicamente digo, che, mirá, en términos continuos, digamos, no saltos discretos, encuentro que son estos sectores que responden. Si lo hago por saltos, encuentro que son estos sectores que responden, ¿sí? Pero una cosa interesante que encuentro en lo de saltos, que en lo otro no lo puedo encontrar, porque no, por el diseño de la investigación, es que estos sectores que saltan, digamos, estos sectores que tienen un crecimiento notable durante un periodo de 6 años por lo menos, cuando se termina el periodo, siguen manteniendo un mejor comportamiento que los sectores que no saltaron antes, ¿no? O sea, es como que digo, que esto no quiere decir que mantienen su nivel de exportaciones tal cual, sino que mantienen el diferencial que ganaron respecto a los que no saltaron, digamos. O sea que, digamos, si después todos cayeron, pero mantuvieron la brecha que ganaron durante ese tiempo. O sea que uno, digamos, yo lo interpreto como una señal de histéresis en ese logro de, entre comillas, desarrollar ese sector exportador o lograr pegar ese salto. Y nada, o sea, digo, yo creo que en ese sentido los cambios no marginales del tipo de cambio pueden tener una diferencia respecto a los cambios marginales, porque es como, bueno, pará, si lograste crecer en esta magnitud, lograste entrar a nuevos mercados, todo eso cuando se vaya el tipo de cambio puede ser que perdure, digamos. Puede ser que no, puede ser que sí, en este caso yo encuentro que en promedio sí perdura, digamos. Entonces, a mí ahí es lo que también decía Andrés, es como que tiene sentido o tiene más sentido pensar en esta idea del tipo de cambio competitivo y estable como política que genera algún tipo de beneficio para el crecimiento futuro, lo que sea, ¿no? Yo me acuerdo en alguna charla de Martín, creo que de Martín y de Rechunov, que Andrés López le dijo, pero no hay una forma menos difícil para toda la sociedad. Perdón, Martín Rapetti. Martín Rapetti, que Martín Rapetti, sí, que Aclaremos, Martín estaba dando que estaba Martín Rapetti y Pablo Berchunov, que estaban haciendo, no sé, seguramente estaban defendiendo los distintos tipos de cambio, de equilibrio macro, de equilibrio social,
Pero se estaban hablando algo del tipo de cambio competitivo y me acuerdo que era, che, pero no hay una forma, digamos, o sea, ponele que está ok, que el tipo de cambio real competitivo es una buena estrategia, digamos, sirve como estrategia de desarrollo, porque hay algunos sectores que se pueden desarrollar y demás. No hay una forma menos difícil para la sociedad que enfrentar ese aumento del tipo de cambio real competitivo estable, que en definitiva es una caída del salario real. Y eso me parece que es el punto débil de pensar en la estrategia de pensar el tipo de cambio competitivo estable como una estrategia de desarrollo, digamos. Es decir, bueno, por ahí, digamos, porque aparte, fíjense, si yo estoy diciendo que los sectores más intensivos en mano de obra son los que se desarrollan, por otro lado estoy diciendo que son los sectores menos productivos, porque I sobre L, digamos, producto sobre el trabajo, es la inversa, digamos, de L sobre I, digamos. Entonces es como decir, son estos sectores los que yo más quiero incentivar. Seguramente hay un montón de matices que está bueno para incentivar a algunos sectores específicos y seguramente con un tipo de cambio más alto sea más fácil hacer política productiva para incentivar sectores específicos y lograr que esos sectores que sí generan un beneficio de largo plazo se desarrollen. Pero digamos, o sea, tanto no le podemos pedir un instrumento macro como el tipo de cambio. Mi comentario, tengo dos comentarios. El primero es que, escuchándote hablar de las diferentes reacciones de diferentes sectores al tipo de cambio, alguien podría sentirse, tentado a saltar a la conclusión de, bueno, entonces los tipos de cambio diferenciales son una buena idea, ¿no? Digamos, porque en realidad el agro no necesita tanto empuje, a los sectores de trabajo intensivo sí, los de alta tecnología menos, en fin, ¿no? Digamos, tipo de cambio diferencial que se puede dar, como sabemos, o por la vía fiscal o por la vía, ¿no? Digamos, cambiaria con diferentes paridades, en fin. Ahora, la otra justamente lo que vos decías, ¿no? En realidad tal vez el tipo de cambio alto, no sé si también no funciona al final del día, es un trade-off entre tenés empleo a salarios bajos o no tenés, o la otra es, no tenés empleo, entonces como no puedo, digo, como no tenés salarios bajos, no puedo poner un tipo de cambio suficientemente bajo, o alto, perdón, todos estos sectores se convierten en mercado internistas y los tengo que proteger para que no se mueran, ¿no? De algún modo hay una cuestión bastante compleja, ¿no? Donde hay varios objetivos a la vez, como siempre dice Daniel Heyman, de productividad, tecnología, exportaciones y empleo. Acá estamos mal cruzados en ese sentido, ¿no? Con el tema empleo, exportaciones, productividad, la configuración es bastante compleja. Tal cual. Sí, a ver, yo después de todo, después de haber enfrentado varias crisis en Argentina con experimentos macroeconómicos y distintas cosas, es como que me paso al lugar de lo macroprudencial en un montón de cosas, inclusive en esto de no innovar, digamos, en pensar en múltiples y todas cosas que uno dice, esto es posible que salga mal. Entonces yo, digamos, o sea, yo lo que lo pienso y las conclusiones de lo pienso es por la negativa, ¿no? Es decir, mira, si tenemos conciencia de, digamos, si tenemos acuerdo, digamos, ¿no? Porque al final es un acuerdo que excede este trabajo, es decir, para qué lado nos queremos desarrollar, qué sectores, qué cosas creemos que le pueden dar a la Argentina un salto en el PBI per cápita o demás, si tuviéramos que nosotros elegir, por ahí decimos, no tenemos que elegir y ya está, digamos, ¿no? Pero si tuviéramos que elegir, y si a ese acuerdo va a decir, mira, hay determinados sectores de manufacturas más complejas, diferenciadas, o que son interesantes, o necesito por lo menos un mínimo nivel de empleo para generar, para que poder emplear a la población sin tener problemas sociales, no lo aprecies el tipo de cambio. Digamos, no sé si mantenerlo competitivo, pero no te vayas para el lado de la convertibilidad, digamos, o sea, sé prudente, digamos, o sea, es como que digo, si después con un tipo de cambio prudente, con un tipo de cambio que no te asegure la crisis, digamos, que no... Porque digamos, hay otro resultado que yo encuentro en la tesis, que con las elasticidades, yo las calculo desagregadas y después las agrego para ver, por ejemplo, si nos vamos a chocar siempre con la restricción externa si crecemos a la misma velocidad que nuestros socios comerciales, ¿no? O sea, digo, una versión de la restricción externa es decir, mira, vos cuando creces, tus importaciones crecen mucho, ¿sí?
¿no? Pero tus exportaciones, cuando crecen tus vecinos, no crecen tanto, ¿no? Entonces digo, vos si quisieras crecer a la misma velocidad de tus vecinos, como tus importaciones crecen mucho, tus exportaciones no crecen tanto, terminás chocando con la restricción externa, terminás chocando con una crisis de balance de pagos o lo que sea. Y yo encuentro que eso no se da. Digamos, yo encuentro que Argentina tiene una elasticidad agregada de las exportaciones y de las importaciones muy similar. ¿Sí? Entonces es básicamente de decir, mira, si creces a la misma velocidad, las exportaciones te van a crecer a la misma velocidad que las importaciones y no necesariamente vas a tener una crisis externa si partís de un nivel de exportaciones e importaciones balanceadas. Que eso lo podés manejar más o menos con digamos, ese nivel de exportaciones y importaciones balanceadas depende del tipo de cambio inicial en el que partís. Pero bueno, puede ser un objetivo, digamos, podría ser razonable decir, mira, no es que te estoy pidiendo un tipo de cambio competitivo. Lo que te estoy pidiendo es un tipo de cambio que no te asegure chocarte con una crisis de balance de pago. Ese tipo de cambio, ¿cuánto es? Bueno, habría que hacer la cuentita y decir, bueno, digamos, o sea, dado este nivel que partimos, sería este, y después no forces el crecimiento vía una apreciación del tipo de cambio. Busquemos otras formas de crecer, porque la verdad es que si uno digamos, por lo menos yo me pongo a pensar en los últimos ciclos cortos de Argentina, seguros es recesión, apreciación, expansión, volvés a tener problemas externos, depreciación, digamos, son ciclos de stop and go clásicos, pero esos ciclos de stop and go se dan con digamos, el go, digamos, el avance de la economía se da conjuntamente con una apreciación. ¿Sí? Entonces digo, para mí cuando se discute, digamos, si la restricción externa sí, si la restricción externa no es ajeno a lo que uno haga con el tipo de cambio. No es que por la estructura productiva estás obligado a chocar, digamos. Bueno, nada, tomamos la estructura productiva te puede obligar después por cuestiones sociales a apreciar el tipo de cambio, no lo sé, no tengo la menor idea, digamos, pero es una cuestión distinta que no es que, che, mirá, a cualquier tipo de cambio, si creces vas a chocar, digamos, no, nada, depende del nivel que partas, del nivel del tipo de cambio y de otras variables, ¿no? Pero el tipo de cambio termina siendo una variable relevante, por lo menos nada, lo que yo encuentro, ¿no? Puede ser que venga otra persona y me diga, no, yo encontré lo contrario. Ahora, Gabriel, pero digo, vos acabas de dar entre tus consideraciones de recién, hay un tema muy central, que es cuál es tu punto de partida. Digo, dependiendo de cuál sea el punto de partida, eso no es razonable. Digo, si vos tuvieras que aplicar tu razonamiento al momento actual, el momento actual es extremadamente complejo, ¿no es cierto? Pero ahí, digamos, no sé hasta dónde te sirve ese razonamiento. Porque vos tenés un nivel de desequilibrio demasiado grande, ¿no es cierto? No en el frente externo. Digamos, ahora tenés superávit de cuenta corriente. Ahora, digamos, lo que pasa es que tenés restricciones a las importaciones, digamos, o sea, digo, habría que ver si soltás todo qué pasa, digamos, si soltás todas las importaciones qué pasa, pero digamos, no necesariamente, digamos, ahora no es que uno dice, che, sí partís de un salario real muy bajo. Sí, Que en el mercado de bien, ¿no? Si metés la deuda, no sé cómo estás parado ahí, ¿no? Yo te diría más si metés la cantidad de pesos que tenemos dando vueltas, digamos. Yo creo que ahora vamos a necesitar un tipo de cambio más alto para licuar los pesos, digamos. O sea, digo, ese es el financiero. Es la otra cara de lo mismo, pero ahí estás, claro. El tema es cómo haces para llegar a un estadio en donde ese razonamiento tenga sentido, en donde vos puedas manejar las variables de una manera sólida que no te implique grandes desequilibrios de corto plazo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, como nunca estamos en ese lugar, esa es la duda que me viene, ¿no? Digo, ¿cómo estabilizás cuando estás en una situación tan desequilibrada? Yo, digamos, o sea, digo, casi que nos vamos para el tema de la inflación, pero a mí, hoy justo estaba dando, hoy tuve que dar clase de macro 2, ¿no? Y estaba dando inflación, y en un momento estaba dando la inflación de Argentina de los años 2000, y hay un gráfico que a mí me gusta mucho, que lo hizo Roberto Frenkel, que es el tipo de cambio, digamos, es el salario real, digamos, cómo evoluciona el salario real, cómo evoluciona el salario en dólares, y cómo evoluciona el salario en alimentos, ¿no? Pero digamos, el salario real y el salario en dólares. Y el salario real en 2005-2006 estaba más o menos al mismo nivel que estaba previo a la devaluación del 2000,
de fines del 2001, digamos. O sea, digo, ya habías recuperado y creo que estaba parecido a lo que era el salario real de 1998. Pero el salario en dólares estaba considerablemente más bajo, ¿sí? Para mí, ahí ese era el momento para decir, che, mirá, no apreciemos el tipo de cambio, mantengámoslo en este nivel, digamos, ya alcanzamos un salario real que habíamos recuperado, avancemos con un salario real que vaya en línea con la productividad, con ganancia de productividad, compartamos la productividad entre salario y empresa, digamos, pero digamos, o sea, ese es el único momento que yo te digo, che, mirá, acá está medio fácil para que la situación se mantenga sostenible, pues habías hecho los ajustes por la fuerza, con un montón de sacrificio social y demás, pero en ese punto, digamos, yo creo que era posible ir para ese lado. Que los ajustes que tenés que hacer, digamos, si querés unificar, que uno diría, che, si estamos de acuerdo que queremos exportar más, unificar el tipo de cambio es como una de las del ABC, digamos, de que uno dice, che, esto tendría que pasar en algún momento. Y si querés bajar el déficit fiscal, la otra cuestión fácil es decir, mira, tenés que ajustar las tarifas de los servicios públicos porque estás beneficiando a una porción de la población que no es la que más necesita, por ahí podés hacerlo de forma más eficiente, pero las dos cosas son inflacionarias, ¿no? O sea, ajustar tarifas es más inflación y recesión, digamos, y ajustar el tipo de cambio es más recesión, es recesión e inflación, digamos. Entonces, digo, estás en una situación de que lo que uno podría decir a dónde tenemos que llegar, sabemos que es muy difícil que alguien tome esa decisión, ¿no? O sea, es todo el que pueda tomar decisiones hoy por hoy y que quiera quedarse en su cargo va a intentar de evitarlas, me parece. Pero no sé qué opinan ustedes. Pero fíjate qué interesante, porque vos decís, la situación del 2005-2006 era el momento en el cual uno decía, bueno, acá arrancamos de vuelta, mirando el sector externo y mirando lo fiscal lo mismo. Digo, desde donde vos lo mires, ese era el momento, ¿no es cierto? Era un momento tan virtuoso que todos terminamos diciendo, bueno, ¿cómo hacemos para volver a ese lugar? Ese lugar es imposible de retornar, ¿no es cierto? Esa es un poco la raíz del desencanto, ¿no es cierto? Entonces hay que buscar otro punto de partida, otro atajo que te lleve a otro lugar, y la verdad que no es fácil imaginarse ni saber quién tiene la bola de cristal para llevarnos hasta ahí. No sé, ¿vos cómo ves eso? Yo sí, digamos, yo últimamente me estoy convenciendo de una cosa que no sé si está bien, digamos, pero es tiro el pensamiento a ver qué opinan ustedes, que es la inestabilidad trae demanda de estabilidad, ¿no? O sea, digo, yo creo que estamos en una situación complicada, pero que todavía puede volverse más complicada. Y cuando se vuelva más complicada, va a llegar un momento que todos vamos a estar demandando decir, esta situación no la aguantamos más, ¿sí? Y todos vamos a estar dispuestos a tomar medidas, a sacrificar, o simplemente esa inestabilidad ya es tan costosa que uno mira la estabilidad futura y dice, cualquier intento de estabilidad funciona. Y lo digo porque, digamos, yo creo que en un momento, que no lo viví, pero digamos, yo creo en algún momento de cuando uno enfrenta alta inflación de verdad, 30%, hiperinflación o lo que sea, es una situación inaguantable, que todos estamos dispuestos a hacer, digamos, todos estamos dispuestos a ceder algo en pos de la estabilidad. Me parece que en esta situación es como decir, si yo tuviera que tomar decisiones de política económica, o si me imagino a la gente que tiene que tomar decisiones de política económica, es decir, si yo tengo la mínima pretensión de quedarme en el cargo y no la voy a tomar. Voy a dilatar la decisión, voy a intentar de buscar la forma distinta porque todo es muy costoso y nadie es que me va a valorar esa decisión positivamente porque es penosa para la sociedad en su conjunto y además políticamente muy complicada. Le diste una vuelta de tuerca para encontrar una posición optimista, porque en realidad lo que estás diciendo es esta idea de que cuando la inestabilidad es tan grande, esa inestabilidad es el motor del acuerdo, del consenso para salir. Y la verdad es que, bueno, cada uno sabe cuán optimista o no. A mí hasta me cuesta creer que esa inestabilidad convenza a los distintos actores dentro de la alianza gubernamental para ir al mismo lugar. Ni qué decirlo hacia el resto, pero un poco eso es lo que uno ve, ¿no? Hay muchas manos en el plato
cada una tirando para su lugar. Y bueno, y un desafío es ese, a ver si en algún momento se ponen todos de acuerdo para encontrar una salida. Yo lo veo a Andrés ahí con cara de escéptico, pero bueno, ahí. Estoy avalando lo que decís, me parece aparte que no llegamos a esa inestabilidad, a ese lugar todavía. Creo, creo sí, como dice Gabriel, quizás que la sociedad está más consciente de los problemas económicos que el 2015, ¿no? Y que hay más espacio para decir, bueno, mire, las cosas van mal. Pero a su vez, en fin, nosotros vemos, yo temo que estemos reeditando, y quizás esto no lleva a la inflación, yo veo que, por empezar, estamos haciendo una medida totalmente nueva que en Argentina jamás se implementó en la historia, que es congelar precios, ¿no? Siempre los congelamientos son temporarios y el tema es cómo salir, ¿no? Digamos, te vas metiendo como en trampas, ¿no? Congelás tarifas, no sabes cómo salir, congelás precios, tampoco vas a saber cómo salir, ¿no? Digamos, en fin, en general te echan, ¿no? Vos no decidís salir un día, la realidad te expulsa de eso. Pero, y también incluso este tema del observatorio de los precios, no sé si no puede ser el preludio de inventamos otro índice de precios como se hace, ¿no? Se hizo en el pasado. Nuestra capacidad de aprender de los errores del pasado parece ser nula, ¿no? Entonces eso ahí, yendo un poco al pesimismo de Oscar. Pero bueno, No, vos sos mejor. no, pero yo lo que pasa es que creo que hice la vuelta necesaria para esconder mi pesimismo, pero yo lo que digo es que primero vamos a estar peor antes de estar mejor, digamos. Primero vamos a llegar a ese hito de inestabilidad tan grande o más grande del que estamos, para que en ese momento, no sé si con este gobierno, puede ser con otro, digamos, o puede ser, digamos, dentro de unos años, pero es como, digo, vamos a seguir unos años así, acumulando desequilibrios o intentando zafar de los equilibrios hasta que la realidad nos imponga otra piña más, ¿no? Y en ese momento recién, digamos, vamos a poder por ahí llegar a esos acuerdos que se necesitan para lograr algún tipo de estabilización. Yo, como decían los dos, digamos, no veo hoy por hoy, digamos, la voluntad política, los acuerdos políticos para hacer algo, un plan de estabilización, un plan de consolidación fiscal o lo que sea, digamos, veo lo contrario. Pero digo, en algún momento esa inestabilidad, que creo que vamos a estar primero peor y después vamos a ir para mejor, digamos, nos va a llevar a algún tipo de, no sé, digo, tengo la esperanza, ¿no? Siempre podemos ir hacia ejemplos malos de la economía que siguen cayendo, pero por ahí no sé. No, en el No, largo plazo puede ser, pero yo creo que temo que el gobierno, si le llega a ir mejor en las elecciones, saque mucha gente una conclusión errada dentro del gobierno. No por ciento no creo que estoy pensando en Martín Guzmán, por ejemplo, pero ven, entonces lo que necesitamos era olvidarnos de la restricción presupuestaria y congelar precios, y eso es nuestra, ¿no? Digamos, ese es nuestro norte. Y yo creo que eso ahí sí puede ser que nos lleve directo una piña relevante, ¿no? En fin, Bueno, Oscar quería decir algo. no es eso, que hay muchos metidos en decisiones importantes, falta una autoridad clara, obviamente, veremos qué pasa después, pero lo otro es que yo tomo tu relativo optimismo, Gabriel. Ahora, si es así, y yo creo que hay que trabajar para eso, digo, lo que se trata es de generar las condiciones para que en algún momento haya una salida. Ahora, para eso hay que estar preparado. Y a mí lo que me da la sensación es que en esta situación la crisis es tan grande que excede los problemas de un programa de estabilización. Porque está el tema social y los sectores, las políticas que no están dando resultados. Entonces hay que estar preparado para aprovechar ese momento, ¿no es cierto? Hay una ventana. Ahora, el problema es que si se abre esa ventana y vos no estás preparado, es otra oportunidad perdida. Y yo creo que soy pesimista ahí, Gabriel, más que en lo otro. Es en la capacidad que tiene la sociedad de encontrar un paquete de reformas que realmente nos saque adelante si es que tenemos esa oportunidad. Pero no sé, digo, es una discusión muy larga, pero me parece que por ahí hay un tema también a discutir, ¿no? Es difícil, digamos. Yo la respuesta no tengo, digamos, no sé, digamos, sí, a
a priori, bueno, sí, a mí me pasa, digamos, en lo personal, es que no veo alternativas que empiecen a asomar que me gusten, digamos. No veo cosas que yo digo, estas ideas, estos movimientos me entusiasman de sobremanera. Hay algunos pueden gustar más, menos, digamos, pero digamos, es complicado, digamos. Cuando uno se sale un poquito y dice, ¿cómo vamos a tener problemas de financiamiento internacional cuando la tasa de interés es cero en el mundo? Digamos, o sea, digo, más abundancia de capital que ahora, y uno dice, ¿cómo llegamos a esto? Digamos, es como, no sé, yo me quedo no lo puedo ni explicar, digamos, o sea, es hacer las cosas muy mal. Sí, y los términos de intercambio no son los del 2011, pero no son malos históricamente, ¿no? Digamos, no estamos en la época de la Rúa, digamos, donde realmente estaban muy mal. En fin. No sé, gracias Gabriel y por intentar aportarnos un poco de optimismo en estos programas. Creo, no sé si alguna vez fuimos optimistas, pero por lo menos con la economía argentina, pero hoy en día realmente la realidad luce más difícil, creo yo, que en cualquier momento previo que hayamos estado, ¿no, Oscar? Digo, desde que arrancamos con partida doble. Sí, pero el punto de Gabriel es importante. Hay que trabajar para aprovechar las condiciones que se puedan dar en algún momento y ver cómo salimos adelante. Estimado, tenemos que hablar de la música, que nuestro invitado se quede. Yo este tema lo había pensado de antes de saber que nuestro invitado era optimista, así que soy un visionario, si quieren decirlo. Así que voy a decir yo primero esta vez el tema que va a estar en nuestra playlist, que se llama High Hopes o Altas Esperanzas, de la gente de Pink Floyd, del disco Division Bell, tal vez uno de los mejores a mi gusto de Pink Floyd. Señor Cetrangolo. No sé si, no sé de una estadística, pero creo que después de Phil Collins, Pink Floyd es el segundo grupo el segundo músico más incorporado por Lennon. Venimos. Génesis me autocensuro, igual que Phil Collins, y no pasa nada. Me autocensuro para que no lo digan, pero venimos con Genesis, Clapton, Pink Floyd. Así venimos. Pero Pink Floyd viene arrancando bien y me gustó porque yo dije, vamos a poner algo un poco más, por lo menos por el título, ¿no? Pink Floyd no es esperanzador para nada, pero el título sí lo es. Así que High Hopes me pareció muy bien. Me pareció que venía bien. Profesor, a ver, dígame, profesor Andrés López, ¿qué tenía pensado? Bueno, yo improvisé porque no me había olvidado de pensar un tema, pero juntando que estuve en Estados Unidos la semana pasada y tuve el enorme placer, porque soy fanático desesperadamente de Donald Fagen y Steely Dan, de que justo estaban tocando, yo estaba en Washington y estaban en Baltimore, que es ahí a menos de una hora de distancia. Así que fuimos con un colega y amigo a ver a Donald Fagen, cosa que jamás pensé que no iba a pasar, ¿no? Porque jamás se vio en Argentina, no tocan tanto, ¿no? Y el primer tema del primer disco de Steely Dan, de 1972, se llama Do It Again, y fue un gran hit. Entonces, bueno, el gobierno, ¿no? Feletti es Do It Again, ¿no? Digamos, el congelamiento versión, así que creo que es un buen tema para ilustrar nuestra actual fase de la política de precios en Argentina. Profesor Cetrangolo, ¿y qué se le ocurrió a usted como tema para engrosar nuestra playlist? No, yo estaba pensando un poco en línea con lo de Andrés, pero una vuelta de tuerca, en el sentido de que hoy no se sabe bien quién está tomando las decisiones de política económica, ¿no? ¿Quién está a cargo de cada cosa? Y hay una cosa que no se sabe, ¿no? Hay un muy lindo blues de Buddy Guy que ilustra el tema, que es
Somebody Sleeping in My Bed. Y Ok, es una buena excusa para que la gente lo escuche. ok, impecable. Muy bien. impecable. Pronto estarán incorporados a la playlist de partida doble. Sí. Que cada vez, el otro día les comento, sí, para que tuve que viajar ida y vuelta a Corrientes Chaco en auto, ¿no? O sea que tuve más o menos unos 2.500, 2.600 kilómetros de ruta y puse la playlist de partida doble, a ver qué era todo lo que habíamos escuchado. Y está muy bien. Es un poco ecléctica, porque el profesor Cetrano cada tanto mandaba un tango o alguna de esas, pero queda bien. Estuve por mandar un tango, pero me Queda bien. Queda bien porque Dijo que manda un tango como quien dice, trajo a comer, nos dio de comer. Es un cipallo, el lema es un cipallo. no, a ver, de repente venía Emerson Lake and Palmer y arranca un tango, ¿no? Bueno, Pero estaba bien, no estaba mal, quedó bien, así que tuve más o menos unos 2.500 kilómetros de cuando había señal de internet, cosa que era medio milagrosa, pero estuve escuchándolo, estuvo muy, muy bien. Vamos promediando, agradecemos a nuestro invitado del día de hoy. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias, Muchas Gabriel, y gracias a seguramente ustedes. esperemos, tal vez la próxima, cuando partida doble vuelva a los estudios, la hacemos en vivo. Sí. Me encantaría. Muy Sí, bien. Muchas gracias por invitarme. En el Chao, estudio che, somos muchas gracias. todos más simpáticos en el estudio en vivo. Abrazo grande y nos volvemos a encontrar en partida doble. Ay, gracias.